Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Conjuntamente con la economista Nasenka Villena estamos facilitando este evento de técnicas de investigación cualitativa. Esta charla tiene la finalidad de generar algunas expectativas, algunos conceptos que no hayan quedado claros en la primera sesión y explicar ciertos parámetros que se van a cumplir en la segunda sesión. Tendremos 2 charlas más explicativas también, que serán de la segunda sesión correspondiente y de la tercera sesión. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo han estado en este evento, en esta pequeña sesión, en esta instancia que van cumpliendo hasta el día de hoy? Les recuerdo que el día de hoy se culmina ya con las actividades de la sesión 1 y el día de mañana iniciamos la sesión número 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quisiera hacer una pregunta. Claro, compañera. Yo quiero que me expliquen en forma práctica los enfoques cualitativos, que eso me quedaron un poquito con duda. ¿Ya? ¿A qué se refiere, por favor? Es algo más específico. ¿Cómo le puedo decir? Quizá con un ejemplo. Ya, ¿sobre qué tema? Usted me dice los enfoques cualitativos, pero ¿a Sí, qué se eso me refiere? O sea, queda. estamos hablando de un enfoque muy grande. No sabría cómo explicarle ahí. Con respecto a alguna tarea, alguna instancia de la sesión, del taller. La Bueno, entrevista de pronto. la tarea la hice. La tarea ya la hice, aunque todavía me quedaron dudas, pero tendría que entonces revisar bien. A ver, Ya. Lu, Le vamos a ponme dar las paso a reglas. Nasenka para que le explique un poquito, ¿ya? Ya. Nacen, por favor. Ya, gracias, Jorgito. Por favor, recordando las reglas de poder silenciar los Buenas tardes. micrófonos, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes con todas, sean bienvenidas y bienvenidos. Me disculpo por no estar con la cámara prendida, mi computadora tiene alguna avería en la cámara, pero espero para la próxima reunión ya haber resuelto mi situación de la cámara. ¿Okay? Muchas gracias. Solicito que por favor puedan silenciar los micrófonos. Jefferson Rivas, por ejemplo, están todavía con los micrófonos conectados y para poder escuchar y que esta charla sea un poquito más efectiva, ¿ya? Cubriendo la expectativa de la compañera, me imagino lo que usted se refiere es al trabajo que tenía que hacer en la sesión número 1. Me imagino que es eso, o usted requiere que le apoyemos en la metodología, en la diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Específicamente eso quisiéramos saber para poder apoyarle en la pregunta que usted tiene, compañera. ¿Sí? Metodología. Ya, en la metodología. Bueno, como ustedes vieron, la sesión 1 tiene un material. Prácticamente debemos decir que en las instrucciones se ha dicho que no elaboremos todavía las aplicaciones o los talleres, sino hacemos como primer paso la lectura de todo el material. Y ustedes saben que en la guía del participante de la sesión está identificado la definición de lo que es la investigación cuantitativa y la cualitativa. Casi la mayoría de todos los compañeros que se encuentran acá presentes por los saludos que hicieron y sus presentaciones, nos damos cuenta que en la mayoría ustedes conocen mucho sobre la investigación cuantitativa, pero justamente el modelo cualitativo o el enfoque viene realmente con una mente abierta, con un paradigma muy abierto en el tema de que al estudiar la cualidad con la investigación cualitativa, nosotros no le reducimos los análisis a un tema cuantitativo, numérico, estadístico. Entonces, cualquier problema cualitativo que se plantee, por ejemplo, en la pandemia, hagamos el ejercicio de la pandemia que estamos pasando hoy, todos, absolutamente todos los investigadores actualmente pueden investigar el mismo problema o el mismo tema general de la pandemia, pero por diferentes enfoques. Si yo le digo a un economista, identifique el enfoque de investigación desde el punto de vista de la economía respecto a la pandemia y tal vez desde el enfoque cualitativo, y de pronto él me va a hablar de indicadores de pobreza, niveles de empleo, me va a hablar de la crisis económica a nivel de cualidad. Entonces, si le digo lo mismo a un médico,
hable sobre la pandemia o identifique el problema cualitativo en pandemia, él le va a enfocar a su profesión. Y de pronto él va a hablar sobre la vacuna o las causas o los efectos o las consecuencias de lo que sería el incremento de personas con COVID, que han tenido COVID en los diferentes hospitales. Desde ese enfoque, él puede analizar los efectos que podría tener a nivel nacional los hospitales, como también el Ministerio de Salud, la situación laboral de los médicos, el nivel de sueldos, qué sé yo, muchos aspectos cualitativos. Pero si bien querríamos analizar este mismo problema cuantitativo, podríamos estar enfocando a través de números, estadísticas, por ejemplo, las pérdidas, las ganancias, número de fallecidos, número de recuperados, etcétera, de cosas que ustedes ya lo manejan. Entonces, justamente en este tema estamos todos invitados a romper el enfoque cuantitativo, un poquito a romper el paradigma y a revisar la encuestita que se les puso acá, por ejemplo, para ir aplicando. Si usted ya leyó todo el manual del participante, compañera y compañeros, ustedes ya pueden hacer ahora en un primer momento la diferencia entre el enfoque cuantitativo que estudia desde la estadística, números, todas las causas y efectos del problema, vía interpretaciones, dibujos, de alguna forma se hace la hermenéutica desde el punto de vista numérico y cuantitativo, pero a nivel cualitativo tenemos sus efectos, sus consecuencias, que de una u otra forma son un banco de aspectos muy subjetivos, digámoslo así, porque la diferencia entre el enfoque cuanti y quali está en que el uno es objetivo cuantitativamente, el otro es subjetivo, porque depende del punto de vista con el que analice el investigador, incluso el estado de ánimo, el contexto, el escenario en el que está viviendo. Por eso es que yo les invitaba para ir haciendo un primer ejercicio, irnos ejercitando si es que ustedes ya conocen la diferencia entre el enfoque cuanti y quali. Entonces, para eso nosotros les colocamos un ejercicio muy sencillito que era el analizar la entrevista. Miren, es una entrevista hecha a Fernando Torrente de las últimas semanas respecto al tema de la pandemia. Justamente pusimos un tema que nos involucra a todas y todos en el mundo para que cada uno lea este artículo, esta entrevista y pueda llegar en la página número 6 a hacer un trabajo tan sencillo de dos líneas, más 2 líneas, 4 líneas, porque lo que le hemos pedido es que usted lea todo este artículo de la entrevista y haga una lectura comprensiva, analítica, y usted subraye los puntos de enfoque de la lectura. ¿A qué se refiere entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho? Los puntos de enfoque se refiere a los puntos de interés que usted tiene como profesional y lo analiza desde el punto de vista, si usted es un economista, un ingeniero mecánico, un abogado, el presidente de la República, el ministro de Salud, la ministra de Educación, ven el problema de la pandemia desde diferentes enfoques de acuerdo a su criterio, su profesión y sus intereses. Entonces, justamente cuando hacemos el estudio entre los dos enfoques, cuanti y quali, lo que queremos es que con este artículo, como había dicho, el objetivo de aprendizaje, se pueda diferenciar lo que es el enfoque cuanti y quali, subrayando los puntos de enfoque en la entrevista, lo que usted considera importante, y luego usted a través de la inferencia o la obtención de los puntos más importantes de la lectura, pueda identificar un problema a solucionar y lo analice en este cuadrito. Entonces el problema, como ustedes saben, ya lo están leyendo, ya vamos a seguir avanzando en el estudio de la investigación cualitativa y nos damos cuenta que el problema no es sino la falta de algo, algún aspecto que debe depurarse, alguna brecha, un faltante, una molestia, un dolor, una sugerencia, una brecha en cuanto a la falta de un servicio adecuado. Por ejemplo, se me ocurre, el mismo problema de la pandemia puede tener muchísimas causas y efectos. Cuando hablamos de un problema cualitativo, no puedo dejar mencionado solo como pandemia. Debería poner causas y efectos de la pandemia en el ámbito económico, o causas y efectos en la educación de primaria por la pandemia, o alimentación de los niños de básica de las escuelas fiscales en la pandemia. Cualquier tema de la pandemia aplicado al como usted pueda evidenciar o en este caso inferir de la lectura que acabamos nosotros de compartir. Entonces esto es muy abierto. Ustedes en este momento estoy conversando ya con profesionales que han concluido la lectura del módulo 1
Si ustedes no han leído, posiblemente pueden estar perdidos en sus actividades. Por eso habíamos dicho que la primera actividad es que lean. El investigador tiene que leer al menos 1 o 2 veces el material para poder hacer las actividades. Es lo que hemos pedido. Y sabemos que como investigadores nosotros no solo nos quedamos muchas veces en el módulo de lectura, sino también buscamos otros archivos en Google, en otros buscadores. Gracias por sus micrófonos, por favor, si me puede apoyar. Las personas que están prendidas, por favor, disculpen. Entonces, para cerrar esta primera parte, le debo concluir informando que la investigación cualitativa es abierta. Es decir, depende de los intereses del investigador, de la entidad, de la empresa, de la organización, de la fundación, del grupo de trabajo, del grupo de expertos, de las disposiciones que nos den las autoridades, del área de trabajo, del proceso al que estamos aportando para poder plantearlo. Es decir, depende de una necesidad que tengamos para plantear el problema. El problema debe estar planteado no solamente con el tema, por ejemplo, pandemia, sino con agregando los componentes subjetivos que pueden ser causas y consecuencias, efectos de la pandemia, influencia de la pandemia en la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre, de este problema van a salir muchos temas de tipo cualitativo. Y los temas de tipo cualitativo justamente son los puntos de enfoque de la entrevista que vienen en el cuadrito siguiente. Entonces, si yo ponía causas y consecuencias de la pandemia en la educación, mis puntos de enfoque hubiera puesto educación de primaria, secundaria, universitaria, o qué sé yo, la educación frente a la pandemia, metodologías o tecnología, qué sé yo, la importancia de la tecnología para desarrollar la educación en primaria por la pandemia. O sea, los enfoques ya son personales. A eso nos referíamos. Es decir, que cuando califiquemos esta actividad, no habrá una actividad que tenga una calificación reducida, sino más bien todo aporte que ustedes acá lo den es de excelencia, porque viene a ser el problema que usted identificó y los enfoques que usted tiene frente a ese problema. Y esto es respetable, porque en la investigación cualitativa no podemos anular ningún tipo de aporte, en razón de que los aportes son productivos, son propositivos y nacen de la estructura de la investigación de una lectura, de una necesidad. Eso es, compañera. Esperamos haber aclarado su duda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nasa. Bueno, vamos a proceder a explicar algo de la sesión 2, que es lo que vamos a trabajar a partir del día de mañana. Recuerden que las instrucciones de la sesión 1 deben ser cumplidas hasta el día de hoy, pero por algunas circunstancias, conectividad de algunas instancias, del trabajo y todo eso, ha quedado habilitado para que todas las actividades de la sesión 1 sean cumplidas hasta el día de mañana, por favor, Maxi. ¿Ok? Ya. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Sí, buenas tardes con todo, compañeros. Buenas tardes. Yo el día de ayer subí la lectura de lo que dijo la compañera, pero veo que se llama que yo tuve otro enfoque. ¿Puedo bajar y volver a subir la entrevista o ya no puedo hacer nada de eso? Gracias. Sí lo puede hacer, sí lo puede generar. Como está habilitado hasta el día de mañana, simplemente ingresa, borra el taller que usted generó y sube el que esté correcto. Ya, muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta, compañeros, para continuar? Bien. La sesión 2 se trata de procedimientos, métodos, técnicas de la investigación cualitativa. Aquí tenemos algunas actividades que nosotros vamos a cumplir. Como decía Nasenka, por favor lean los materiales que se los está colocando dentro de la plataforma. Aquí están las guías, las presentaciones, las rúbricas de los talleres, los videos instructivos que se ha puesto para que tengan mayor conocimiento del tema que están tratando, ¿sí? Y aquí, por favor, verifiquen los grupos que están formados. Aquí se ha tratado de formar grupos para generar el taller número 2. El taller número 2 es la evaluación final de todo el evento. Por lo tanto, se está cargado aquí, pero se va a presentar hasta cuando se termine el evento, es decir, hasta el final del evento, que es el 6 de noviembre. Este taller lo van a realizar en grupo. Van a identificar un líder por cada grupo.
Ustedes utilizarán estrategias tecnológicas como son WhatsApp, como son Zoom, como son Google Meet, es decir, cualquier otra instancia que usted pueda conectarse con sus compañeros para que pueda identificar el tema que va a trabajar y el líder del grupo. Dentro de esta sesión, donde dice registro de líderes de grupo, usted registrará al líder del grupo. Sí, aquí usted le registra el nombre del grupo, el número del grupo, perdón, el nombre del grupo y el líder del grupo. Ya. Los grupos están conformados por entidades, les tratamos de hacer, pero algunas personas no tenían entidades y se trató de agrupar en la mayor posibilidad que tengamos. ¿En qué consiste este taller? Este taller consiste en un informe final. En este informe final hemos generado un pequeño aplicativo que les voy a indicar en este momento. Ya. Aquí es donde usted va a trabajar el taller número 2, ¿de acuerdo? Es decir, en cada una de estas pantallitas que usted tiene aquí, en cada una de estas pantallitas que usted tiene aquí, tiene que trabajar. Explico brevemente. Datos de la carátula. Aquí pondrá el nombre de la entidad, si en el caso está solamente una entidad, todos los compañeros. Si es que están dos o más entidades agrupadas, identificarán un nombre para los tres o cuatro o lo que tengan agrupados. Aquí usted pondrá el tema a investigar, que usted queda de acuerdo en concordancia con sus compañeros. Este grupo de aquí ya le vamos a habilitar para que salgan los grupos que están ya estructurados. Y aquí pone el nombre del grupo. Usted también se reúne y ve qué nombre le va más de acuerdo a su grupo. Y aquí usted escoge los integrantes del grupo. ¿Sí? Eso justamente esta semana con Enrique. ¿Perdón? No creo que era para nosotros. No, justo Jorgito, eso les iba, perdona que te interrumpí un ratito, Bien. que estén tranquilos porque hoy tienen que culminar la sesión 1, esta explicación es para la sesión 2 y la otra semana sí nos vamos a ver nuevamente para hacerles una retroalimentación de lo que hayan avanzado en la sesión 2. Así que ahora sí preocúpense de los equipos, de estar seguros con eso y luego ya hablaremos la parte técnica. Eso me referí. Ya, Jorgito, gracias. Gracias, Nas. Buenas Con esto tardes, ya una podemos seguir pregunta. avanzando y las retroalimentaciones que generemos en las siguientes charlas podemos ir modificando, pero ustedes ya tienen avanzado el trabajo. Que recuerden que es la evaluación del curso, la evaluación final. Regresamos al menú principal y nos vamos a la parte de acá. El tema ya no tiene que digitarlo porque usted lo digitó en la primera pantalla. Aquí usted tiene que identificar un problema, ¿de acuerdo? El problema a investigar. Lo pueden generar como una hipótesis o como una pregunta. Dentro de la investigación cualitativa, por lo regular, se lo formula en forma de pregunta, porque esta puede ir cambiando en el transcurso de la investigación. Aquí tenemos los objetivos, general y 3 objetivos específicos, ¿de acuerdo? Hemos generado el objetivo general, es aquel que trata de resolver el problema que nosotros nos hemos planteado. Y los objetivos específicos son aquellos que nos llevan a resolver el objetivo general. Por lo regular, los objetivos se redactan con verbo en infinitivo, que generan acción. ¿De acuerdo? Construir, proponer, advertir, identificar. Lo que está diciendo es una acción, lo que está generando es una acción. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos identificación del problema y planteamiento del problema. Posteriormente nos vamos a la revisión de la literatura. La revisión de la literatura es lo que nosotros conocemos como la teoría fundamentada, ¿sí? Es decir, como podemos decir, las consultas en libros, en textos, en páginas web, que ustedes van a utilizar para el problema que ustedes van a tratar. ¿De acuerdo?
Entonces aquí tienen algunas ayudas que dice describa en este espacio brevemente antecedentes del problema a investigar. Tenemos dos espacios. El análisis de la literatura es un análisis propio que usted lo va a generar. ¿De dónde? Del resumen que usted tiene acá anteriormente. Aquí vamos a colocar la misión de la entidad, en el caso de que sea una sola entidad que estén agrupados en dos parámetros. Si son dos o más entidades, usted trata de generar una misión afín al problema que usted está investigando. Ya. Luego pasamos a las variables. Tenemos una variable independiente y tenemos 3 variables dependientes. Esto no es una camisa de fuerza. Aquí lo hemos puesto porque es un ejemplo y se los va a cargar con el ejemplo para que usted se vaya guiando. Esta parte de aquí usted no tiene que llenarlo, solamente para que usted vea los métodos que pueden ser utilizados dentro de la investigación. ¿De acuerdo? Describa brevemente a dónde va a orientar su investigación. Ese es un resumen de lo que usted va a generar. Luego pasamos a las técnicas y métodos. Aquí usted va a escoger las técnicas que hemos detallado aquí. Va a explicar brevemente por qué utiliza el método en 3 instancias. Aquí va a escoger la técnica, que también están aquí ya detalladas, que están dentro de los manuales de los participantes. Aquí hemos puesto 3 técnicas para que usted pueda trabajar y pueda hacer un resumen de cada una de las técnicas utilizadas. No se preocupe, en este momento estamos explicando más la funcionalidad del aplicativo. Si me ayudan con los micrófonos, que me está sonando. La hermenéutica es la interpretación de lo que usted está trabajando. Entonces aquí dice, relacione con el método de investigación. Usted interpreta por qué utiliza ese método de investigación. Explique por qué utiliza esa técnica de investigación. Y fundamente el por qué de su investigación. Es decir, esto ya son parámetros propios del grupo que usted va a generar. Las conclusiones y recomendaciones. Esta parte de aquí usted no la mueve, solamente identifica qué es una conclusión y qué es una recomendación. Por lo regular, hemos puesto aquí 3 conclusiones y se asume que por cada conclusión se debe dar una recomendación. Es un estándar nada más, por el momento. Una vez que usted ha concluido con los 8 parámetros que están hasta aquí, aquí tenemos el informe final, que de todo lo que usted generó, automáticamente aquí ya se genera el informe general. ¿Sí? Y lo único que va a hacer aquí en el informe general es poner la biografía que usted utilizó. Los libros, los textos, las páginas, tratando de cumplir con las normas APA. Ya va a ver que les pongo ahí un explicativo de las normas APA como referenciar, para que no tengan problemas en la bibliografía. ¿De acuerdo? Ya. Si usted va a modificar algo, lo modifica aquí, en cada una de las pantallas que usted quiera modificar, para que al final el informe general se genere automáticamente. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no esté claro, puede hacerlo en este momento. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Una pregunta, solo para confirmar en realidad. Los grupos los conforman ustedes, ¿no es cierto? Porque a mí me resultaría medio complicado, como creo que estoy solo de mi institución, buscar a otras personas para conformar el equipo o el grupo de trabajo. Los grupos ya están conformados. Están aquí donde dice grupos formados. Usted abre el archivo, identifica a qué grupo pertenece. Gracias. Sí, es un poco complicado en esta situación virtual que se reúnan para formar los grupos. Entonces, por eso hemos tomado la decisión de nosotros generar los grupos. Rosa levantó la mano. ¿En qué le podemos ayudar? No le entendí. Buenas tardes. No le entendí la última parte. ¿Qué parte?
lo que estaba explicando de usar el mismo método con los gráficos, con las figuras. El aplicativo. Ujú, Ya. sí. Este es un aplicativo que está cargado aquí en la plataforma. Este aplicativo está construido en Excel y si usted se da cuenta, aquí tenemos algunas pantallas. Lo que había explicado es cada una de las pantallas, la funcionalidad del aplicativo. La próxima semana tendremos una charla también y explicaremos específicamente cada uno de los temas que se va a tratar. Lo que les estoy diciendo es que aquí cada uno de estas pantallitas tiene que llenar algunas instancias, como los datos de la carátula, la identificación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, del problema que ustedes se están planteando como grupo a investigar. Y decía que al final, esta pantalla de aquí, la pantalla número 9, genera ya el informe final. Si usted quiere modificar algo, que lo haga en las pantallas anteriores. Eso es lo que estaba explicando. No sé si quedó claro, compañera. Sí, muy amable, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Richard Caicedo les saludo. A ver, de lo que comprendo y analizando el gráfico que tenemos, ¿no? Tenemos una actividad que se comprende de 8 fases o 8 etapas, ¿sí? Sí. Interpretando que en el gráfico la etapa 3 no está por error de digitación, hablemos, ¿no? Porque comprendería la etapa 3, la que está numerada como 4, la 5, la 4 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estoy claro No. en eso? Si usted observa la pantalla 2, dice identificación del problema y aquí 3, planteamiento de los Sí, objetivos. No sé si lo pueden observar. sí. Entonces aquí están cumpliendo los puntos 2 y 3, que es dentro de esta pantalla. Entonces aquí está el problema y aquí están los objetivos. ¿Sí? Bueno, solo quería tener claro el esquema porque debería ser 2.1 o 2.a, ¿no? Pero es solo interpretación. Gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede repetir dónde encuentro los grupos dentro de la plataforma? Está cargado en la sesión 2. Si es que ya cumplieron las actividades de la sesión 1 y automáticamente se habilita la sesión 2. Está en una parte que dice conformación de grupos, grupos formados. No sé si lo pueden observar. No, a mí no me aparece todavía y yo ya culminé toda la sesión 1, pero no puedo ver lo que usted indica. No se le abre la sesión 2. No, todavía no, porque ahí dice que se va a abrir a partir del 23. Perdón, sí, del 23. Del 23 al Mañana se 27. abre. Ajá. Ya le voy a verificar, ¿ya? En el transcurso de la tarde ya le verifico y ya va a poder visualizar. Ya. Este aplicativo es del trabajo que usted tiene que presentar hasta el 6 de noviembre. Por eso usted va a seguir trabajando, identifique los grupos, identifique el tema y de ahí puede ir trabajando paulatinamente con el aplicativo que está cargado aquí. Luego tenemos un foro que dice compartiendo experiencias y apoyando el trabajo colaborativo de la sesión 2. Estos talleres 1 y el foro tienen que ser entregados, y ya me están enrollando la pantalla, hasta el día 27 de octubre. El taller número 2 está habilitado para que sea entregado hasta el 3 de noviembre. Perdón, ya me he equivocado, el otro curso es del 6. Hasta el 3 de noviembre, que es el final del curso. Bien. Aquí
Dentro de la plataforma también hay un instructivo de lo que acabo de explicar para poder trabajar con el aplicativo. Y lo que les solicitamos es que traten de cumplir las actividades en el tiempo especificado, por favor. Eso sería todo, compañeros, la explicación de este taller. La siguiente charla hablaremos ya técnicamente de lo que se va a trabajar y tendremos otra charla más para la sesión 3 donde trabajaremos específicamente análisis de información. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, yo tengo una consulta. Buenas tardes. La programación está establecida hasta el 3 de noviembre. Considerando que en esas fechas estaría incluido el feriado, ¿van a haber igual actividades para esas fechas? De hecho, el taller 2 ya se está presentando para que usted siga trabajando y ya el 3 de noviembre lo tenga listo. Pero en el caso de que si es que alguna actividad por coincidencia cayera en esa fecha, se le ampliará un día más. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Yo le hice una pregunta por chat, pero no me lo he contestado. Así que están los números de teléfono celulares para podernos contactar en el archivo que usted dice de los grupos. Porque si no va a ser difícil. Están los correos. Los números de teléfono es medio complicado que se pueda difundir. Entonces, bueno, si están los correos, está bueno. Sí, okay. Los correos están, los datos de los compañeros, los correos sí están. Los teléfonos es un poco complicado, no se puede difundir si es que no hay autorización de los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, ¿me escucha? Sí, sí la escuchamos. Ya. Dígame. Verá, yo tengo una consulta. Es sobre el deber, sobre la entrevista. Aquí dice, desarrolla la lectura comprensiva del texto que se encuentra en el taller número 1. De eso hago o sea, ¿es necesario hacer algún resumen? No, solamente tiene que, perdón, Jorgito. Sí. Bueno. Ya, de acuerdo a lo que están mencionando, solo tiene que hacer la lectura comprensiva. Se refiere a que unas 2 hasta comprender el análisis que hace el autor, ¿no? El entrevistado. Y luego y de ahí tiene que subrayar. Solo subraya. Ahí están las instrucciones. En la rúbrica siempre están las instrucciones. Tiene que subrayar lo que usted considera lo más importante, su enfoque, ¿no es cierto? Y luego usted identifique un problema. Hay ahí más de 1 millón de problemas, debe haber. Depende de los enfoques, ¿no? Hay varios problemas, pero ¿cuál? Yo subrayo... Subraye todo lo que le parezca relevante dentro de la lectura y después eso puede usted correlacionar con sus intereses de investigación, su carrera, su profesión, sus necesidades y puede plantear ya su problema cualitativo. Y luego entonces yo tendría que hacer cuenta que esa entrevista me va a servir a mí para realizar mi investigación. No, solamente es una práctica. Como ustedes leyeron el objetivo. Claro, sería una práctica, pero en eso yo debería enfocarme a eso, o sea, hacer eso, ¿no? Como que si yo voy a hacer una investigación sobre eso, entonces de ahí saco el problema cualitativo y los puntos de enfoque. Eso sería, ¿verdad? Sí, se está entrenando justo. Es una pequeña, ¿qué le puedo decir? Entrenamiento de cómo se puede identificar problemas. Para luego ya en el equipo que le corresponda, ahí sí ponerse de acuerdo y ahí, bueno, la otra semana les vamos a hacer un coaching de esto, pero lo que quiero adelantar es que los valores, los principios, las características del equipo de trabajo deben estar en función de los intereses de equipo. Entonces, si estamos en la mayoría formando parte del equipo, una misma entidad o miembros de una misma entidad, es chévere porque ustedes pueden llegarse a poner de acuerdo lo más pronto posible, identificar un proceso dentro de la entidad, algún problema que puede ser transversal para todos o no necesariamente lo sea. Y ahí es más fácil identificar problemas de interés a nivel de todos los participantes de una misma entidad. Lo que sí les iba a pedir es un favor que, Jorgito, nos falta un poquito ahí decirles esto, es que por favor, nosotros requerimos que máximo se demoren 2 días en armar los equipos. El pues día vamos a conectarnos del mismo enlace, por favor, porque se va a acabar, ¿ya?
Ok. Ahorita. Sí, ya lo voy a finalizar porque tenemos menos de un minuto. Ok. Conectémonos de nuevo, por favor, al mismo enlace. Muchas Gracias. gracias.